Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Digo, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y le respondió: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y tú no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dice muéstranos al Padre? Uno cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. La palabra que yo les digo, no la digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, que hace las obras. Crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí, las obras que hago yo y las hará a otro pueblo, porque me voy al Padre. Palabra del Señor. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, un solo Dios. Misterio de la Santísima Trinidad. La primera enseñanza de Tertil es, primero, padecer la divinidad, la virginidad perpetua de María, inmaculada antes, en y después del parto, la Santísima Inmaculada Concepción. Delante de nuestra iglesia, debemos al Padre Enrique Santillín, en presentar esta enseñanza, maternidad divina de María. Ven Espíritu Santo, que anuncie la Padre del Espíritu de nosotros, entendamos esta verdad que toma de fe, la maternidad divina de María, por ser Jesús el Hijo de Dios y por ser la Madre de Jesús en una maternidad divina, maternidad que le diga a Dios a quien le pongo. Del Espíritu Santo, unción para cada niño, unción para los pobres. Amén. Mis hermanos en Cristo, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos también a esta reflexión sobre nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Hoy va a ser un día muy lindo, muy especial, porque realmente
misión de nuestra madre es llevarnos a Jesús. O sea que incluso, mientras la miramos a ella se ocupará de que nuestras miradas lleguen a Jesús. Lo mismo que nuestra atención, nuestra escucha. Realmente nuestra madre es preciosa. Por eso es que siempre la vemos detrás del himno Jesús. Cuando lo canta, ella tiene a su niño delante y ella detrás. Y así debe ser. Porque el niño Jesús, pues, ciertamente es Dios. Es Dios. Y hombre verdadero al mismo tiempo. Pero nuestra madre, en su humildad tan grande, pero tan grande, siempre pues está pendiente de que su hijo figure, de que él sea el centro y de que realmente nosotros, ustedes y yo, pues vayamos a él. Ella nos ama con locura. Y por eso mismo tengamos presente que una vez que estuvo Jesús en la cruz, Jesús nos confió a su Santísima Madre. Nos la confió en la persona de Juan, pero al mismo tiempo nuestra Madre también. Jesús nos confió a ella en su persona. Por eso desde entonces somos hijos de la Virgen, hijos de ella. Vamos entonces, hermanos en Cristo. Yo sé que el Padre Vicente comenzó mencionando el dogma de la virginidad, pero quería decirte que voy a comenzar por la Inmaculada Concepción, porque realmente todo comienza desde el principio, desde que ella fue creada por Dios. Entonces por eso quiero referirme a ese momento único de la historia, preciosa, y que realmente iría a darte tanta gloria a Dios, tanta gloria. Ya sabemos ustedes, hermanos en Cristo, que nuestra madre, pues también al mismo tiempo, pues, aparte de haber sido dotada de tantas cualidades de todo tipo, pues al mismo tiempo, pues Dios la engrandeció. ¿Y por qué hizo esa obra Dios? Sencillamente porque, primero porque la amaba. Siempre todo comienza con el amor. Y luego, sencillamente, al mismo tiempo, porque estaba pensando Dios ya desde el principio de la obra de su Hijo amado Jesús en la redención. Y es por eso que tenía que llevar a cabo en nuestra Madre la Virgen María una obra preciosa. Tenía que dotarla de todo lo necesario para que su Hijo realmente pudiese encarnarse y se llevase a cabo la obra de la redención. Todo tenía que comenzar por ahí, por nuestra Madre, en cuanto que iba a ser el instrumento más grande y más hermoso que iba a ser posible, pues, la encarnación del Verbo, gracias a su sí, naturalmente que por obra del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, entonces vamos ahora a tener ese detalle con la Virgen María. Pero para comenzar, vamos a pedirle a nuestra Madre que nos bendiga.
Padre, Madre, que María, tú que estás todavía aquí presente también, porque el mismo Jesús nos dijo que donde estaban dos o tres reunidos en su nombre, allí estabas tú. Estaba Él y estabas tú, porque ustedes son inseparables, Madre, inseparables. Entonces, Madre, sencillamente ahora te vamos a pedir que nos bendigas. Sé que la bendición se la vas a pedir a Jesús para todos nosotros, pero al mismo tiempo, Madre, sé que estoy consciente de ello, de que va a pasar a través de ti y nos va a llegar a nosotros, tus hijos pequeñitos. Así que nos disponemos a recibir tu bendición a través de esta oración, muy conocida por todos, pero que sabemos que es hermosa para ti también. Ahora escucha, Madre, y bendícenos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo rostro recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mira con compasión, no nos dejes a ella, y danos tu santa bendición, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano mío. Todo a la gloria de Dios, pero en honor a ti, Madre, en honor a ti. Gracias. Hermanos, muchas veces nosotros pensamos que nuestra Madre, la Virgen María, para ella todo fue muy sencillo, porque si fue dotada de tantos dones, uno dice, pues, con tantos dones, cualquiera puede realmente realizar una obra, por más grande que sea. Pero no fue tanto como nosotros pensamos, hermanos en Cristo, porque la Virgen María tuvo que pasar también por una prueba, al igual que todos los instrumentos de Dios. En algún momento, tarde o temprano, Dios nos hace pasar por una prueba. Si la pasamos, por supuesto nos confirma la tarea, la misión. Si no la pasamos, pues no hay nada que hacer. Dios buscará otro instrumento. Lo increíble de esto es que estamos hablando de la obra de la redención, y la Virgen María, pues de ella, de su sí, de su fiat, dependía la obra de la redención, porque así lo había dispuesto Dios desde el comienzo, desde el principio. Entonces, en esta hora, hermanos, pensemos mucho en eso, en que realmente, a pesar de la misión enorme, pero enorme, que tuvo la Santísima Virgen María, ella también pasó por una prueba. Yo no sé si ustedes recuerdan, hermanos en Cristo, que Adán y Eva también fueron probados. Ellos fueron la primera pareja que Dios creó, el primer hombre y la primera mujer. Y ahí iba a obtener toda la descendencia, y la descendencia, por supuesto, íbamos a ser nosotros, que fuimos creados también para ser hijos de Dios, hijos en el Hijo, porque el verdadero único Hijo de Dios, pues es nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, nosotros como criaturas que somos,
pues realmente íbamos a ser hijos de Dios en Jesucristo. Y para eso se iba a encarnar Él, para que nosotros pudiéramos realmente estar en Él y Él en nosotros. Y de esa manera, estando nosotros en Él, ser redimidos por Él y al mismo tiempo, pues nada, alcanzar la meta, la gloria que Dios desde el principio quiso para los hombres. Ustedes saben, hermanos en Cristo, que Adán y Eva no pasaron la prueba. Ustedes lo saben. Recuerdan bien la prueba, no la voy a relatar porque lo importante ahorita es la prueba de la Virgen. Pero saben que bueno, que Dios les había prohibido a Adán y Eva de probar, pues, o comer del fruto, entre todos los muchos frutos que había en el paraíso, el fruto que Dios dispuso que no deberían comer. Y sin embargo, ellos no pasaron esa prueba, no la pasaron. Comieron el fruto, ahí aconteció el pecado original y todos los males habidos y por haber fueron consecuencia de que nuestros primeros padres pues fallaron en la prueba que Dios les había puesto para confirmarlos en la misión que tenían de ser los progenitores pues, de la raza humana. Ellos fallaron. Pero como Dios no puede fracasar, porque no puede fracasar en sus planes, por supuesto, Dios ya tenía previsto que iba a enviar a la Virgen María, a nuestra madre, una mujer también del pueblo de Israel, pues para que fuese la madre del Redentor. Ya lo había previsto, Dios lo sabía, porque sencillamente Dios lo sabe todo. Sabía que Adán y Eva, aunque no era lo que él quería, pero iban a fallar. Pero entonces Dios dotó a la que iba a ser la madre de su hijo Jesús de unos dones preciosos. Pero les quiero decir una cosa, porque mucha gente puede afirmar, bueno, pero con tantos dones cualquiera realiza cualquier misión. Podríamos pensar que la Virgen María, pues en vista de eso, pues qué fácil, así muy fácil. Pero no, hermanos de Cristo. Ahora vamos a ver la prueba por la que pasó nuestra Madre la Virgen María. La más difícil de todas, la más dura de todas. Así que vamos a escuchar esa prueba, que se las voy a leer brevemente para que tengamos conciencia de en qué consistió esa prueba por la que pasó la Virgen. Naturalmente que ella triunfó de la prueba y por eso pues eso la confirmó para la misión que iba a tener, comenzando porque iba a ser la madre del Redentor. Entonces ahora escuchemos lo que comienza diciendo la Virgen María. Ahora escucha, hija de mi corazón, o hijo. Al conocer los graves males de la voluntad humana en Adán y en toda su descendencia, yo, tu celestial mamá, si bien apenas recién concebida, lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído. Y el querer divino, al verme llorar, me pidió como prueba que le cediera mi propio querer en todo. El fiat divino me dijo: no te pido un fruto como Adán, no,
sino que te pido tu voluntad. Tú la tendrás como si no la tuvieras, bajo el imperio de mi querer divino, que te será vida, y así se sentirá seguro de hacer lo que quiera de ti. O me sentiré seguro, porque son palabras de Dios. Así el fiel supremo hizo el cuarto paso en el alma de nuestra Madre la Virgen María. Pero ahora escuchemos lo que ocurrió. Nos dice nuestra Madre: hijos queridos, oh, cómo suspiro por confiar mis secretos a mis hijos, secretos que me darán tanta gloria y que glorificarán aquel fiat divino que fue causa primaria de mi inmaculada concepción, de mi santidad, soberanía y maternidad. Todo les debo al fiat divino. Yo no conozco otra cosa. Todas mis sublimes prerrogativas por las que la Santa Iglesia tanto me honra, no son otra cosa que los efectos de aquella divina voluntad que me dominaba, reinaba y vivía en mí. Por eso suspiro tanto que se conozca quién era aquella que producía en mí tantos privilegios y efectos. Está hablando del querer de Dios. Ahora escúchame, hija querida o hijo. En cuanto el Ser Supremo me pidió en mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano toda es oscilaciones, es débil, inconstante, desordenada. Y esto porque Dios al crearla la había creado unida, como en naturaleza, con su voluntad divina, naturalmente que por gracia. De modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza, en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad. Y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios inocente, y con hacer su voluntad, en cuántos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Por eso tu mamá, presa de terror y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad. Y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos males me había dado de gracias y privilegios, tomé esta mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino,
en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no ser firme jamás, aunque ni siquiera por un solo instante de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin voluntad, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Más bien, todos los sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparados al mío. Sacrificarse un día, ahora sí, ahora no, es fácil. Pero sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer, por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad, es el sacrificio de los sacrificios y el testimonio más grande que puede ofrecerse, y el amor más puro, cribado por la misma voluntad divina que puede ofrecerse a nuestro Creador. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura, y ella puede encontrar cómo puede sacrificarse más por su Creador. Hermanos, fíjense lo que nos está diciendo la Virgen María. Lo digo porque realmente para ella fue, y lo es también para cualquiera de nosotros si de verdad nos proponemos vivir del querer humano, del querer divino. Ustedes saben, uno puede decir sí ahorita, sí a Dios, sí, y ella lo va a decir en el momento de la encarnación del Verbo, va a decir: hágase en mí según tu palabra. Pero fíjense que antes de decir nuestra madre, hágase en mí según tu palabra, ella va a decir: he aquí la esclava del Señor. Saben que eso al principio yo no caía en la cuenta, pero es súper significativo que la Virgen haya dicho: he aquí la esclava del Señor. ¿Y saben por qué? Porque al afirmar esas palabras estaba afirmando que ella no tenía propio querer, sencillamente estaba sujeta totalmente, como lo está un esclavo a su amo. El esclavo no puede decir: bueno, lo hago ahorita o más tarde, o lo hago de esta manera o de la otra, ¿no? El esclavo realmente realiza la obra que se le pide, tal cual. Y en el caso de Dios, pues nuestra Madre, la Virgen María, pues sí, efectivamente, va a vivir toda su vida sujeta al querer de Dios. ¿Y cómo logra esto? Pues el Espíritu Santo es la que la va dirigiendo a ella, la va dirigiendo. Le va diciendo lo que tiene que hacer. Recuerden que la Virgen María, por lo mismo que ella no tenía pecado, nunca cometió pecado, pues toda su alma era pura, pura. Y no había obstáculo en su relación con Dios, no había obstáculo, porque el obstáculo es el pecado.
El pecado nos pone una barrera por delante que nos impide escuchar a Dios, que nos impide todavía mucho más, pues, hacer lo que Él nos pide. Por eso, hermano en Cristo, que muchas veces en la vida espiritual no se avanza. No se avanza sencillamente porque mientras no nos decidimos firmemente a dejar atrás el pecado, pues ciertamente, hermanos en Cristo, ustedes y yo, pues imposible ir creciendo y creciendo y creciendo en gracia y de esa manera poder escuchar a Dios y dejarnos pues dirigir. Ojo, cuando yo digo dirigir, no estoy diciendo aquí en este momento que la Virgen María era como un robot que tú lo programas y el robot va a hacer exactamente lo que su dueño, su autor, pues con la programación que le ha hecho o le ha dado, pues va a ejecutar una obra. No, hermano Cristo, nuestra madre sí gozó siempre de libertad. La libertad más total. Algunos piensan que sujetarse a la voluntad de Dios es perder su propia libertad, pero no, hermano Cristo. Todo lo contrario. Lo que nos hace esclavos es el pecado. Eso sí nos hace esclavos. Y nos hace que volvamos una y otra vez a caer en la misma trampa. Es más, no solamente a veces caemos, sino que a veces queremos caer en esa trampa. Y volvemos a cometer el mismo pecado. Una y otra vez. Pero entonces, hermano en Cristo, cuando pensamos en esa gracia tan hermosa que es de verdad cederle nuestro propio querer a Dios, pues entonces Él nos va a acompañar, Él dirige, nos va acompañando como lo hizo con la Virgen María y se va construyendo la obra de Dios, se va construyendo, pero sin cederle nuestro propio querer, pues no es posible. Siempre terminaremos haciendo lo que queremos y al hacer lo que queremos, incluso a veces, aunque sean cosas buenas, pero no son realmente las que Dios espera. Y al no ser las que Dios espera, entonces sencillamente, pues nada, lo que hacemos, pues sí, puede ser bueno incluso, pero no le da gloria a Dios, salvo cuando sí nos unimos a su querer. Nuestra madre, como les dije, fue concebida toda inmaculada, toda. Pero recuerden ustedes que Adán y Eva también fueron creados todos inmaculados. Ellos, Adán y Eva. Y si ellos hubiesen respondido a la prueba, pues sencillamente hubiesen permanecido inmaculados y hubiesen llegado a vivir totalmente del divino querer de Dios. Pero no. Y a raíz de eso, pues se ha extendido el pecado original hasta nosotros y también nosotros hemos incurrido lamentablemente en no hacer siempre lo que Dios nos pide. Y al no hacer siempre lo que Dios nos pide, pues nuestra mente, nuestra inteligencia se va oscureciendo por el pecado y nuestra voluntad se va debilitando para hacer el bien. Y por eso es que nos cuesta tanto muchas veces hacer el bien. Nos cuesta tanto, sencillamente es porque nuestra voluntad se ha ido
debilitando y debilitando. Es como un cuerpo que no se le da alimento, ciertamente físicamente se va debilitando. Igual pasa con el alma, que si no está unida al querer de Dios, se va debilitando y debilitando. Hermano, esta gracia que recibió la Virgen fue enorme, pero también Dios la quiere para todos, no solamente para ella. Claro, a ella nadie la va a superar, nadie va a responder más perfectamente, nadie. Y la altura de la Virgen pues está por encima de todo. Es decir, primero Dios, por supuesto, después nuestra Madre la Virgen María, luego los ángeles y luego pues todas las demás criaturas. Pero hermanos, pensar que todo debido a ese querer. Y mire, esto ha traído un trastorno tan aterrador que al hombre separarse de Dios por el pecado y al mismo tiempo hacer su querer, pues ¿en qué ha terminado esto? En que el hombre se ha hecho, o sea, ha pretendido ser Dios, su propio Dios. Y por eso es que vemos todas las consecuencias aterradoras que ha traído pues el hecho de que el hombre haya pretendido ser Dios. Adán y Eva quisieron ser como Dios, o sea, pero independientes, y ahí estuvo su muerte, ahí fue su destrucción, al pretender ser, digamos, por así decirlo, otros dioses, pero Dios, y vivir independiente del único Dios. Hermano Cristo, eso nos pasa a nosotros también por el pecado. Cada vez que cometemos pecado, algún pecado, pequeño, mediano, grande, nos estamos distanciando de Dios, lo estamos dejando a un lado. Y resulta que se nos olvida que somos criaturas. Y una criatura depende de su Creador, 100%. Es como si un papá o una mamá que lleguen a tener hijos, pues imagínense que su bebé de un año, vamos a poner un año, o cuando empiecen a caminar, decide pues independizarse de sus padres. ¿Qué le va a ocurrir a ese bebé si se sale por la puerta de la casa y se va? Porque él cree que puede hacerlo todo, que puede llevar su vida a cabo sin necesidad de depender de sus padres. Pues sencillamente, hermanos, en Cristo va a morir, es cuestión de tiempo. Pues lo mismo nos ha pasado a nosotros, que realmente al caer una y otra vez en el pecado, pues nos vienen una cantidad de desgracias. Y la respuesta nuestra es generalmente echarle la culpa a los demás, pero no, hermano, en Cristo. Esto es una cosa que nos engloba a todos, porque en la medida que vamos pecando, otros se van dañando, y la creación se va dañando, todo se altera, todo. Entonces eso es lo triste de toda esta historia, pero ya sabemos que esta historia terminó bien, hermanos en Cristo, porque desde el momento en que la Virgen María es creada, desde el momento en que la Virgen María responde afirmativamente al pedido de Dios, desde el momento en que
llega a decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por obra y gracia del Espíritu Santo acontece la encarnación y con ello la redención. Y ya Cristo triunfó. ¿Ya triunfó? ¿Ya triunfó? O sea que no es que estamos perdidos por nuestro pecado, no. No estamos perdidos. Ya Jesucristo ya ha triunfado. Bien, les voy a leer brevemente en qué consiste este dogma y cuándo fue proclamado. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, y esto está en Lucas capítulo 1, versículo 28, había sido redimida desde su concepción. En lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, que se proclamó en 1854 por el Papa Pío IX. Ahora les digo brevemente, ¿en qué consiste el privilegio de la Inmaculada Concepción? Por concepción hay que entender la concepción pasiva. El primer instante de la concepción es aquel momento en el cual Dios crea el alma y le infunde en la materia orgánica preparada por sus padres. O sea, le infunde la gracia, el don de Dios. El verse libre del pecado original fue para María un don inmerecido que Dios le concedió y una ley excepcional que solo a ella se le concedió. La causa eficiente de la concepción inmaculada de María fue la omnipotencia de Dios. La causa meritoria de parte de ella son los merecimientos salvadores por parte de Jesucristo. Acuérdense, hermanos, de Cristo, que la Virgen va a recibir este regalo. Lo va a recibir. Y lo recibió con el horror que le dio las consecuencias del pecado. El horror en el plan de Dios y todas las consecuencias en los seres humanos. La causa final de la concepción inmaculada de la maternidad divina de María fue el hecho de prepararle una digna morada a Jesucristo. Y por eso se celebra esa fiesta. A ver, hermano Cristo. A ver, padre, ¿cuánto me queda? ¿Me queda media hora? Ah, muy bien. Yo pensé que me iba a decir que así ya me había pasado el tiempo. Hermanos, es para que veamos qué bella ha sido nuestra Madre, la Virgen María. Sí, fue creada toda pura, sí. Sí, pecado original, sí. Pero al mismo tiempo fue dotada de la voluntad de Dios, del querer de Dios. Pero ella dijo sí. Y recibió todo lo que Dios le quiso conceder. Ahora la pregunta para nosotros es,
realmente nosotros recibimos todo lo que Dios nos quiere conceder. Así como lo hizo nuestra Madre la Virgen María, pensemos en eso, hermanos en Cristo. ¿Lo recibimos? Y dejamos esta pregunta porque nosotros venimos aquí con mucha frecuencia y claro, sabemos que el pecado nos ha dejado tan debilitados, que estamos tan necesitados que venimos a buscar, por supuesto, liberación, sanación, o que Dios nos bendiga con un trabajo para poder llevar la comida a nuestros seres queridos en el hogar y tantas otras cosas que necesitamos. Y Dios quiere que se las pidamos, sí quiere, porque Él es un Padre y quiere lo mejor para nosotros. Pero, hermano en Cristo, sencillamente nosotros no podemos limitar nuestra estancia aquí solamente a pedir y pedir y pedir. Afortunadamente, aquí el Padre Vicente pues ha ido organizando desde hace tantos años los ministerios de servidores, y ciertamente ese ha sido un paso gigante, porque imagínense que, como ocurre en tantas parroquias, que los feligreses solamente van, sí, participan en la misa y todo, pero y su oración la hacen, pero generalmente gira en torno a ellos mismos. Entonces es como una consecuencia de nuestra condición de pecadores, que estemos centrados en nosotros mismos. Dios no quiere que nos centremos en nosotros mismos. ¿Ustedes creen que la Virgen María estuvo por un segundo centrada en sí misma? Nunca estuvo centrada en sí misma. Si hubiese estado centrada en sí misma, el enemigo la hubiese hecho caer para que ella deseara cosas, buscara cosas y se autocomplaciera o se sintiera orgullosa de que puede realizar algunos planes con los dones que tiene. Pero no, hermano en Cristo, la Virgen María no se centró en sí misma. Ella recibió, así como recibió el propio querer de Dios, recibió también el amor divino. Y cuando uno ama, uno se da, uno se entrega, no está centrado en sí mismo. Si no, pensemos en una mamá que tiene como siempre me encanta sacar ese ejemplo porque es muy bello, porque tiene que ver con el amor, aunque es un amor, de la criatura, pero es un amor precioso, que es el hecho de que una madre, de verdad, cuando tiene a su niño pequeñito, se entrega, no está centrada en sí misma, a pesar de que eso le produce un cansancio, un agotamiento. Ella ama a su hijo o a su hija pequeñitos y se entrega. Lo mismo ha hecho nuestra Madre la Virgen María, ha hecho lo mismo. Ha vivido una entrega total, de segundo en segundo. ¿Y todo por qué? Porque el sí que dijo nuestra Madre, su fiat, fue total. Miren, nuestra Madre quisiera que ustedes y yo nos pareciéramos cada vez más a ella. Y no lo digo en el sentido de que, ella por orgullo quiere tener unos hijos semejantes a ella. No.
Hermanos, ¿quién es la criatura más semejante a Jesucristo? ¿Quién es? La Virgen María. No hay nadie que se parezca más a Jesús que nuestra Madre la Virgen María. No existe. Ella es el vivo retrato de su Hijo. Pero no solamente en lo exterior, que también lo es, sino también, hermanos en Cristo, en lo interior. Porque como estaba unida en voluntad, lo que quería su Hijo Jesús, lo quería ella. O sea que incluso interiormente era semejante a su Hijo, iba creciendo en esa semejanza, iba creciendo en gracia. Pues eso es lo que ella quiere para ti y para mí, nuestra Madre. Sí, ok, no fuimos creados inmaculados, ni como Adán y Eva antes de la caída del pecado, ni como ella, que ciertamente fue creada inmaculada y jamás cayó en el pecado. Nunca recibió la más mínima mancha. Pero, hermano en Cristo, aún así nuestra Madre sabe que Dios nos ha dado todos los medios a través de nuestra Madre Iglesia Católica para ir adquiriendo las gracias que vamos necesitando. La Iglesia es, al acudir nosotros a ella, a la Iglesia, a nuestra Madre Iglesia Católica, sencillamente vamos purificándonos. Por ejemplo, cuando alguien se va a confesar, pues realmente se purifica de sus pecados. Y entonces hay menos obstáculos entre esa persona que se ha purificado por la confesión y Dios. Hermanos en Cristo, es que realmente no caemos en la cuenta de lo grave, de lo aterrador que es el pecado, por pequeño que sea. Es preferirnos a nosotros a Dios. ¿Saben? A fin de cuentas, porque cuando lleguemos al juicio particular, tú y yo, ¿cuándo va a ser el juicio particular de nosotros? Puede ser mañana, esta noche, puede ser en una semana, puede ser en un mes. ¿Sí? No, yo sé que la mayoría de la gente dice, no, me está diciendo este padrecito, no, eso no es para mí. Mi meta es los 100 años, 100. Y si lo paso, mejor. Sí. Pero no, hermano en Cristo. Cualquiera de nosotros se puede ir en este mismo instante. Yo mismo puedo ahorita ser llamado por Dios. Ahorita. Pero no pensamos nunca en eso. No pensamos, hermanos en Cristo. Y la Virgen se muere por estar cerca de nosotros. De hecho, lo está. Pero no solamente quiere estar externamente, sino que quiere estar incluso internamente, es decir, por el amor, unida a nosotros, sus hijos pequeños. Quiere estar y hace lo imposible porque nosotros realmente aceptemos a su Hijo. Ustedes dirán, ay, pero si yo acepto a Jesús, yo lo acepto, por eso estoy aquí. Es que no se da cuenta. Sí, sé que lo está buscando, pero uno realmente acepta a Jesucristo cuando se decide a no pecar más, a hacer una batalla con la ayuda de la gracia de Dios y de todos los medios que nos brinda la Iglesia, su palabra, la Eucaristía, las obras de misericordia, la caridad que practicamos.
ahí vamos creciendo en gracia, creciendo en gracia. La Virgen, toda llena de gracia, como le dice el mismo arcángel, llena de gracia. Pero nosotros, bueno, no importa, no somos la Virgen, no fuimos concebidos así, pero para eso está nuestra Madre Iglesia Católica. Por eso, hermano en Cristo, que es una locura alejarse o separarse de la Iglesia Católica. No hay otra iglesia fundada por Jesucristo, no la hay. Nuestros hermanos separados tristemente piensan que realmente, que no ha pasado nada, que se pasaron a los protestantes, a cualquiera de sus iglesias, y bueno, siguen creyendo. Ellos dicen creer en Jesucristo, pero hermano en Cristo, qué cosa tan seria. Yo no digo, por supuesto, que Dios los haya abandonado, jamás los va a abandonar, porque Dios va a estar siempre, hasta el último segundo, como lo estuvo con Judas, va a estar siempre, buscándonos y acercándose a nosotros y protegiéndonos y ayudándonos a derramar su amor por ti y por mí. Va a estar siempre Dios allí, siempre Dios. Pero hermano en Cristo, el problema es, ¿qué pasa? Sí, hasta ahí a la madre. Yo pensé que estaba llegando alguien. Sí, nuestra Madre la Virgen, sí, nuestra Madre es bella, y Jesús nuestro Señor no nos abandona nunca. Ya Jesús nos dio ese ejemplo cuando se fue el hijo pródigo. Ya ustedes recuerdan esa historia, cómo se alegra y se goza. Primero se dolió porque se alejaba, después lo soñaba y después se alegra cuando acontece el encuentro de nuevo. Pues así es el mismo Dios actualmente, pero principalmente lo lleva a cabo a través de la Iglesia Católica. Oremos, hermanos en Cristo, por nuestros hermanos que se separan. Ustedes se imaginan lo que es perder a la Santísima Virgen María, porque eso es el primer paso, la pierden a ella. Perdemos a la Madre. Y están tan ciegos, que piensan que alejándose de la Madre no hieren al Hijo, o rechazándola, porque algunas veces la rechazan. Y resulta que su vida es una vida que le causa muchas heridas al Señor, comenzando por el hecho de que le rechazan a su madre. Comenzando por ahí. Entonces, sí, tenemos que orar mucho, porque Dios no nos va a abandonar, por supuesto, no nos va a abandonar, pero al mismo tiempo está en gravísimo peligro. Porque les voy a decir, y más adelante lo voy a desarrollar, que es que ustedes saben que para llegar a Jesús, el camino más corto, más seguro y más rápido, ¿cuál es? Llegar a través de la Virgen. Ese es el camino. Pero imagínense si nos privamos de ese regalo.
Si nos privamos de la Virgen María, pues ciertamente todo se nos va a dificultar enormemente. No quiero decir con esto que alguien, por supuesto, buscando y buscando a Jesucristo y dejándose realmente querer por Él, pues realmente, y si hace obras buenas y en fin, pero aún así, cuando esa persona muera, porque va a morir, aunque sí sabe que va a morir, pero no cree que le va a llegar el momento nunca. Pero hermana Cristo, cuando llegue, ella va a recibir todo. O mejor dicho, vamos a hacer al revés. Ella va a ir a Jesús, si es que no está en pecado grave, pues ella va a ir a Jesús a través de la Virgen María, porque la Virgen María es la puerta del cielo, la puerta del cielo, por decirlo de alguna manera. Así, porque recuerden siempre lo que se nos ha dicho, a Jesús por María, al Padre por Jesús. ¿Lo recuerdan? Sí, así es. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Se les va a dificultar todo. Entonces, oremos mucho, hermanos de Cristo. Y que nadie de los que esté aquí presentes, porque ha habido muchas personas así sentadas como ustedes, en retiros espirituales, carismáticos, lo que fuese, que escucharon y participaron en muchísimos retiros, muchísimos. Y resulta que han dejado la Iglesia Católica para irse con los protestantes. Voy a decir solamente un ejemplo y con esto termino. El ejemplo es que supe de un señor que estaba con cáncer terminal. Los médicos pues no le daban mucho tiempo de vida. Y ese hombre sí había nacido en una familia católica, pero era de esos practicantes que no buscan mucho a Dios. Pero por la gravedad de su enfermedad y por la proximidad de su muerte, decidió ir a una misa de sanación. Decidió ir. Y ustedes pueden creer que ese hombre se ha sanado. Yo no sé que ustedes lo creen, porque si no, no estarían aquí. Ustedes conocen la renovación carismática mucho mejor que yo. Pero sí, ese hombre se sanó. Pero miren la astucia del enemigo. Se sanó. Pero ¿qué ocurrió unos meses después, un año después? Se pasó a los evangélicos. Fue cautivado por otros hijos de Dios que también habían sido y pertenecido a la Iglesia Católica, pero que estaban en la Iglesia Evangélica, y se pasó a la Iglesia Evangélica. ¿Ustedes se imaginan lo que representa el dolor para Cristo de una persona que ha recibido eso? Haberse curado de un cáncer terminal y que después le pague a él de esa forma. Es que de verdad, hermanos en Cristo, estamos demasiado ciegos por el pecado. Quizás lo que le faltó a ese hombre fue hacerle un seguimiento, igual que todos los que se van sanando. Hay que invitarles, motivarles y hacerles un seguimiento para que nos dejen a la Iglesia Católica.
y que si realmente se han sentido atraídos por la renovación carismática, que perseveren, porque no se alcanza el cielo si no perseveramos en nuestra unión con Dios, en nuestra unión con Cristo. Y si es a través de la Virgen María, pues más fácil todavía. Bueno, hermanos en Cristo, vamos a agradecerle a nuestra Madre por esta primera reflexión que hemos hecho y que, bueno, después continuaremos con la segunda, si es que Dios lo permite. Oye, Madre Virgen María, te queremos dar las gracias. Gracias, Madre. Queremos que realmente nos mires ahora a nosotros y que a raíz de esta reflexión en la cual tú nos hemos dado cuenta de lo hermosa que eres y de cómo has respondido a Jesús y siempre porque sigues respondiendo, tu sí es eterno, tu fiel es eterno. Pues Madre, entonces ahora alcánzanos la gracia de que realmente nosotros podamos darle a tu Hijo Jesús también nuestro fiat, que podamos decir toda tu frase completa. He aquí esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, y que en tu humildad digamos también, y todo por obra y gracia del Espíritu Santo. Madre, que tus palabras se nos graben como fuego en el corazón, y de esa manera, Madre, pues vayamos también, primero Jesús, por supuesto, pero queremos caminar junto contigo de la mano hasta el cielo, Madre. Te amamos, Madre, y gracias por todo. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. ¡Viva la Virgen María! Media hora de descanso. Pueden pararse, caminar un poquito. La librería está abierta, la cantina está abierta. Muchas gracias.